La ética protestante y el espíritu del capitalismo, una obra de Max Weber. Traducción José Chávez Martínez. Introducción. Si alguien perteneciente a la civilización moderna europea se propone indagar alguna cuestión que concierne a la historia universal, es lógico e inevitable que trate de considerar el asunto de este modo. ¿Qué serie de circunstancias ha determinado que solo sea en Occidente donde hayan surgido ciertos sorprendentes hechos culturales? Esta es, por lo menos, la impresión que nos producen con frecuencia, los cuales parecen señalar un rumbo evolutivo de validez y alcance universal. Es únicamente en los países occidentales donde existe ciencia en aquella etapa de su desarrollo aceptada como válida. También en otros lugares como India, China, Babilonia, Egipto, ha existido el conocimiento empírico, el examen acerca de los problemas del mundo y de la vida, filosofía de visos racionalistas y hasta teológicos, aunque la creación de una teología sistemática haya sido obra del cristianismo bajo el influjo del espíritu helénico. En el Islam y en alguna que otra secta india únicamente se hallan atisbos, conocimientos y observaciones tan hondos como agudos. Mas la astronomía babilónica, igual que cualquier otra, requería de la fundamentación matemática, la cual les fue dada por los helenos, siendo precisamente lo más sorprendente ante el avance logrado por la astrología, en especial entre los babilonios. A la geometría le hizo falta la demostración racional, herencia también del espíritu helénico, creador de la mecánica y la física. Las ciencias naturales de la India estaban desprovistas de experiencia racional debida al Renacimiento, salvando alguno que otro efímero indicio de la antigüedad y del laboratorio moderno. Por esta razón, la medicina, tan evolucionada en la India en las cuestiones empírico-técnicas, no contó con ninguna base biológica ni bioquímica en particular. De las civilizaciones occidentales, ninguna ha tenido conocimiento acerca de la química racional. La historiografía china, que logró gran incremento, careció del pragma tucídiano. En la India hubo precursores de Maquiavelo. Sin embargo, la teoría asiática del Estado se encuentra falta de una sistematización similar a la aristotélica y de toda clase de conceptos racionales. Fuera de Occidente no hay una ciencia jurídica racional. No obstante, todos los resquicios que puedan encontrarse en la India, escuela de Mimamsa, a pesar de todas las amplias codificaciones y de todos los libros jurídicos, indios o no, pues no había la posibilidad de recurrir a esquemas y categorías estrictamente jurídicas del derecho romano, así como
de todo el derecho occidental nutrido por él. Aparte de Occidente, en otro lugar no se conoce nada semejante al derecho canónico. Con el arte acontece lo mismo. Posiblemente el oído musical estuvo desarrollado con mucha más delicadeza en otros pueblos que en la actualidad. Como quiera que sea, no era menos preciso que el nuestro. La polifonía era conocida de todos los pueblos, así como no les eran extraños los distintos compases e instrumentación, igual que los intervalos tónicos racionales. Sin embargo, tan solo en Occidente ha existido la música armónica racional. Esto es contrapunto, armonía. Asimismo, la composición musical basada en los tres tritonos y la tercera armónica. Además, la cromática y la armonía nuestras, conocidas en verdad racionalmente desde el Renacimiento como factores de la armonización, y la orquesta actual con su correspondiente cuarteto de cuerdas como núcleo, la organización del conjunto de instrumentos de viento, el bajo básico, el pentagrama que facilita la composición y ejecución de las obras musicales modernas y sostiene su duración a través del tiempo, las sonatas, sinfonías y óperas, no obstante que siempre han existido música de programa y que la totalidad de los músicos han utilizado como medio la expresión musical, tanto el matizado como la alteración de tonos y la cromática, y como medios la ejecución. Los actuales instrumentos primordiales, esto es, el órgano, el piano y los violines. En cuanto al arco en ojiva, este fue ideado en la antigüedad en Asia como motivo decorativo. Parece ser también que en Oriente no ignoraban la bóveda esquifada. Mas fuera de Occidente no se tenía idea de la utilización racional de la bóveda gótica. Para valerse de ella, al distribuir y abovedar espacios erigidos libremente y en especial como principio constructivo de colosales obras y como base de un estilo que de hecho fue aplicado tanto en la escultura como en la pintura creativa propia de la Edad Media. Claro está que tampoco existe, pese a que el Oriente facilitó los fundamentos técnicos, esa solución a la problemática de las cúpulas y esa especie de clásica racionalización del arte en general, debida al uso de la perspectiva y la luz en la pintura, cuya creación pertenece al Renacimiento. En China se produjo el arte tipográfico, pero solo a Occidente le es dado ser la cuna de una literatura impresa destinada a la prensa y las revistas. En China y en el Islam se han fundado escuelas superiores de todo linaje, inclusive con la máxima similitud a las universidades y academias. Por lo que respecta al cultivo sistematizado y racional de las especialidades científicas, la enseñanza del especialista como factor destacado en la cultura, solo en Occidente los ha forjado. Asimismo, el funcionario especializado, piedra angular del Estado y de la economía moderna en Europa, es producto occidental.
en tanto que en otra parte a este funcionario especializado no se le ha dado nunca tanta importancia para el orden social. Es evidente que el funcionario, inclusive el de referencia, es un producto muy antiguo en las más diversas culturas, pero ningún país en época alguna se ha visto de modo tan inexorable sentenciado como Occidente a recluir todos los básicos supuestos de orden político, económico y técnico en las hormas angostas de una organización de funcionarios especializados, ya sea estatales, técnicos, comerciales y en especial jurídicos, como titulares de las más trascendentales acciones de la vida social. De igual modo, ha sido muy amplia la organización estamentaria de las corporaciones políticas y sociales, pero únicamente Europa ha sabido del Estado estamentario, Rex et Regum, con el significado occidental. Y claro está, tan solo el Occidente ha establecido parlamentos con representantes del pueblo, elegidos con periodicidad, demagogos y líderes que gobiernan en calidad de ministros responsables ante dicho parlamento. Si bien es natural que en todo el mundo ha habido partidos en el sentido de organizaciones ambiciosas de conquista o con la pretensión de ejercer influjo en el poder, el Occidente es también el único que ha conocido el Estado como organización política en base a una constitución establecida, a un derecho estatuido y con una administración a cargo de funcionarios especializados, conducida por reglas relacionales positivas, las leyes. Todo esto fuera de Occidente se ha conocido de modo rudimentario, carente siempre en este fundamental acoplamiento de los decisivos elementos que le son peculiares. Así acontece con respecto al poder de mayor importancia en nuestra vida moderna, el capitalismo. Tanto el deseo de lucro como la tendencia a enriquecerse, en especial monetariamente hasta el máximo, no guardan ninguna relación con el capitalismo. Más bien, son tendencias que se encuentran en estratos sociales como son ya los camareros o ya los médicos, cocheros, artistas, mujeres mundanas, funcionarios corruptibles, jugadores pordioseros, soldados, ladrones o los cruzados, en all sorts and conditions of men, en todos los tiempos, así como en todos los rincones de la tierra, en cualquier situación que ofrezca una objetiva posibilidad de conseguir un fin de lucro. Se hace necesario abandonar de una vez por todas una concepción tan elemental e ingenua del capitalismo con el que no tiene ningún nexo, y menos aún con su espíritu. La ambición, aunque sea sin límites en el sentido opuesto, el capitalismo debería ser considerado justamente como una sujeción, o al menos como la moderación racional de este instinto desmedido de lucro. El capitalismo se identifica ciertamente con el deseo de la ganancia que había de lograrse con el trabajo capitalista, continua y racional, ganancias siempre renovada, la rentabilidad, y así dentro de una ordenación capitalista de la economía,
Cualquier esfuerzo individual no encaminado al posible logro de una ganancia se estrellará sin remedio. Antes que nada, hemos de definir con una precisión algo mayor de lo que comúnmente suele hacerse, que es un acto de economía capitalista. Esto significa para nosotros un acto que se apoya en la expectativa de una ganancia producto del juego de recíprocas posibilidades de cambio, en clásicas probabilidades pacíficas lucrativas. El hecho formal de enriquecerse actualmente o adquirir algo por medio de violentos tiene leyes propias y no siempre es oportuno, aunque no sea prohibitivo, situarlo bajo la misma categoría que la actividad enfocada en último término hacia la posibilidad de lograr una ganancia en el cambio. Al desear racionalmente el lucro de índole capitalista, la correspondiente actividad se basa en un cálculo de capital, esto es, se integra una serie planeada de verdaderas prestaciones provechosas o particulares como medio adquisitivo, de modo que el valor de los bienes estimables monetarios o el valor de la apreciación calculado con periodicidad de la riqueza valorable en moneda de una empresa estable en el balance final deberá superar al capital, digamos, al valor estimativo de los medios adquisitivos reales que fueron aplicados para la adquisición por cambio, que deberá por consiguiente aumentar sin interferir con la existencia de la empresa. Bien se trate de mercancías in natura entregadas en consignación a un comerciante en ruta, cuyo producto puede derivar por su parte en otras tantas mercancías in natura, o se trate de una fábrica cuyos inmuebles, máquinas y reservas en dinero, así como las materias primas y los productos elaborados totalmente o a medias, significan créditos a los cuales corresponden sus respectivas obligaciones. Lo determinante de hecho es el cálculo efectuado con el capital en moneda, así sea por la mediación de la moderna contabilidad o del más simple modo y rudimentario que fuere. Al iniciarse, se elaborará un primer presupuesto, asimismo otros cálculos antes de dar determinados pasos, seguidos de otros al controlar e inquirir la conveniencia de los ya efectuados. Finalmente se procederá a una liquidación, quedando fijada la ganancia. El presupuesto inicial de una consignación, por ejemplo, determina el valor monetario convencional de los bienes entregados, de no consistir ya estos en dinero, y su liquidación será el valor estimativo último en el cual se basará el reparto de las pérdidas y las ganancias, y de obrar racionalmente el consignatario habrá a un cálculo previo en cada acción determinada emprendida por él. En ocasiones ocurre que falta ciertamente todo cálculo y estimación exactos, procediéndose por evaluaciones aproximadas o de modo puramente tradicional y convencional, y ello acontece en toda forma de empresa capitalista
inclusive hoy cuando las circunstancias no exigen la elaboración de cálculos precisos. Sin embargo, ello no lo altera en lo más puro, antes bien únicamente el grado de racionalidad de las tareas capitalistas. Es importante sentar que lo determinante de la acción económica estriba en no prescindir nunca del cálculo relativo al valor monetario invertido y la ganancia final, ya sea efectuada de la manera más primitiva. Visto así, no ha dejado de haber capitalismo y empresas capitalistas con más o menos racionalización, inclusive de cálculo del capital, en todas las naciones civilizadas del orbe, hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, en China, India, Babilonia, Egipto, en la antigüedad helénica, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y podemos decir que además de haber empresas aisladas, hubo economías que propiciaron el incesante desarrollo de nuevas empresas capitalistas, comprendidas también las industrias fijas. No obstante que el comercio, lejos de constituir precisamente una empresa estable, era por el contrario una adición de empresas aisladas y tan solo de una manera paulatina por ramas que se iba enlazando en conexiones orgánicas en la labor de aquellos comerciantes de más categoría. Como quiera que sea, la empresa capitalista y el empresario capitalista se entiende estable, no como empresario ocasional, son el resultado de tiempos muy remotos y han estado siempre esparcidos por todos los ámbitos. Veamos ahora en Occidente, el capitalismo adquiere una categoría y unas formas, así como características y direcciones desconocidas absolutamente en otras esferas. Es bien sabido que nunca dejó de haber en todo el mundo mercaderes, ya sea al mayoreo o al por menor, locales o interlocales, negociaciones de préstamos de todas categorías, bancos con funciones de distinta índole, aunque parecidas en lo fundamental a las que había en nuestro siglo XVI. Asimismo, han abarcado siempre muchos empréstitos navales, las consignaciones, los negocios y las asociaciones comanditarias. Ahora bien, en todas las haciendas monetarias que han existido de las corporaciones públicas ha surgido el capitalismo. En Babilonia, Grecia, India, China, Roma, que da en préstamo su dinero para el financiamiento de guerras y piraterías, para toda clase de suministros y construcciones, o que interviene como empresario colonial en la política allende los mares, también como comprador o cultivador de plantaciones mediante esclavos o trabajadores a quienes oprimió directa o indirectamente, asimismo que arrienda grandes haciendas, cargos o primordialmente impuestos, se dedica a subvencionar a los jefes de partido con fines electorales o a los condotieros para provocar guerras civiles, o que interviene en último término como especulador en toda clase de aventuras financieras. Esta clase de empresario capitalista aventurero ha existido en todas partes del mundo, exceptuando los negocios crediticios y bancarios o del comercio. Sus posibilidades fueron siempre de índole irracional y especulativa. Se basan tanto en la adquisición por la violencia, ya fuera el despojo efectuado en guerra,
en un momento dado, como el despojo interminable y fiscal al lucrar con el trabajo de sus subordinados a quienes explotaban miserablemente. El caso es que el capitalismo de los iniciadores, el de todos los grandes especuladores colonial y financiero en la paz, y sobre todo el que especula con las guerras, no dejan de llevar impreso este sello en la actualidad real del occidente, y ahora como entonces ciertas partes, no todas, del gran comercio universal están aún cerca de esa clase de capitalismo. Pero en occidente existe un tipo de capitalismo desconocido en cualquier otra parte del mundo: la organización racional capitalista del trabajo básicamente libre. En cualquier otro lugar no existen más que atisbos, embriones de ello. Hasta la organización del trabajo mediante los siervos en las plantaciones y en los ergástulos de la antigüedad se logró un bajo nivel de racionalidad, aún menor en el régimen de prestaciones personales o en las factorías instaladas en patrimonios particulares o en las industrias domésticas de los terratenientes que utilizaban el trabajo de sus siervos o clientes en la naciente edad moderna. Aparte de Occidente, no más se encuentran dispersas industrias domésticas auténticas, fundamentadas en el trabajo libre, y el empleo universal de jornaleros no ha redundado en ninguna parte, dejando a salvo excepciones muy raras y particulares, sin duda muy diferentes de las modernas empresas industriales, en especial en los monopolios estatales. A la creación de manufacturas, ni tan solo a una organización racional del artesano como las hubo en el medioevo. Sin embargo, la organización industrial racional, la que mide las posibilidades de los mercados y no permite la especulación irracional o política, no es la sola manifestación del capitalismo europeo. No se hubiera logrado la organización racional moderna del capitalismo europeo, no se hubiera logrado sin la intervención de dos factores determinantes de su evolución: la bifurcación de la economía doméstica y la industria, que actualmente es un principio básico de la vida económica de hoy, y la consecuente estabilidad racional. En otros siglos, el bazar oriental o los ergástulos de diferentes países ya se llevaba a efecto la separación material de la tienda o el taller y la vivienda. En el Asia oriental, el Oriente, en la antigüedad, se encuentran por igual capitalistas con contabilidad propia, pero todo esto comparándolo con la autonomía de los establecimientos industriales modernos ofrece carácter rudimentario, ya que está falto completamente de supuestos de dicha autonomía. Esto es, la contabilidad racional y la separación jurídica entre el patrimonio industrial y los patrimonios individuales, o en caso de existir, es de modo totalmente primitivo. En otros lugares, el movimiento evolutivo se ha inclinado hacia los establecimientos industriales que se han desligado de una importante economía doméstica del oikos, real o señorial. Esta propensión, de acuerdo con lo ya observado por Rodbertus, es
a la inversa de la occidental, no obstante la apariencia de sus analogías. Todas estas características del capitalismo occidental deben su importancia en lo presente a su nexo con la organización capitalista del trabajo. Así acontece referente a la llamada comercialización, con la cual está estrechamente vinculado el desenvolvimiento conseguido merced a los títulos de crédito y la especulación racionalizada en las bolsas, ya que sin organización capitalista del trabajo, todo esto, inclusive la tendencia a la comercialización, suponiendo que ello fuera tan posible, no tendría sin probabilidad alguna un alcance similar al que existe en la actualidad. Un cálculo preciso, base de todo lo demás, únicamente tiene posibilidades fundamentando en el trabajo libre, y siendo que el mundo no ha conocido fuera de Occidente una organización racional del trabajo, así tampoco debido a ello ha existido un socialismo racional. Es evidente que tal como el mundo ha experimentado la economía ciudadana, la política municipal de abstencionamientos, el mercantilismo y la política providencialista de los mandatarios absolutos, los razonamientos, la economía planificada, el proteccionismo y la teoría de laissez-faire en China. Ha experimentado también economías de regímenes comunistas y socialistas de distinta índole. El comunismo en el hogar, en la religión o militar, socialismo de Estado en Egipto, monopolio de los cárteles e instituciones de consumidores de todo tipo. Sin embargo, así como fuera de Occidente faltan los conceptos de burgués y de burguesía, no obstante que en todas partes han surgido privilegios municipales para el comercio, gremios, guildas y un sinfín de distinciones jurídicas entre la ciudad y el campo, en las formas más diversas. De igual modo faltaba el proletariado como clase, y tenía que faltar precisamente porque se carecía de organización racional del trabajo libre como industria. Nunca ha dejado de existir la lucha de clases entre deudores y acreedores, entre latifundistas y menesterosos, entre el siervo de la gleba y el amo de la tierra, entre el comerciante y el consumidor o el terrateniente. Mas la lucha tan peculiar de los tiempos medievales de Occidente entre los trabajadores a domicilio y aquellos que les explotan en su trabajo casi no se ha vislumbrado en otros lugares. Únicamente en el mundo occidental se produce la moderna oposición entre el gran empresario y el jornalero libre. Es por eso que en parte alguna ha sido posible el planteamiento de un problema del cariz que determina la presencia del socialismo. En una historia universal de la cultura vista desde el ángulo puramente económico, el problema vital no es, por lo tanto, en definitiva, el correspondiente al desenvolvimiento de la actividad capitalista, variable únicamente en cuanto a la forma, empezando por el tipo capitalista aventurero y comercial del capitalismo que especula con la guerra, la política y la administración, hasta sus formas actuales de la economía. Por el contrario, más pronto es aquel que dio origen al capitalismo industrial burgués con su organización racional del trabajo libre.
Dicho en otros términos, el del origen de la burguesía occidental, con su peculiar aspecto que sin duda conserva conexión muy estrecha con los indicios de la organización capitalista del trabajo, pese a que evidentemente no es idéntica a la misma, ya que antes de haberse desenvuelto el capitalismo en Occidente ya había la presencia de burgueses en el sentido estamentario. Hacemos hincapié en que se trata de solo en Occidente. Esto supuesto, el capitalismo moderno ha recibido un determinante influjo en su evolución por parte de los adelantos de la técnica. Su racionalidad actualmente se encuentra de manera sustancial condicionada por las posibilidades técnicas de realizar un cálculo con precisión. Esto es, por las posibilidades de la ciencia occidental, especialmente de las ciencias naturales precisas y racionales, con fundamento matemático y experimental. El progreso de estas ciencias, por su parte, y aún de la técnica basada en ellas, debe gran estímulo a la aplicación que, con objetivos económicos, hace de ellas el capitalismo por las posibilidades de ganancia que brinda. Se dio el caso igualmente de que los indios calcularon con unidades, se ejercitaron en el álgebra y descubrieron el sistema de los números de posición, lo cual fue utilizado al punto por los occidentales en provecho del capitalismo, acabando de nacer. En cambio, no supieron crear las modernas formas del cálculo y la forma de cómo efectuar los balances. Tanto los comienzos de la matemática como la mecánica no estuvieron condicionados por intereses capitalistas. Sin embargo, la aplicación técnica de los conocimientos científicos, determinante para el orden de la vida de nuestras masas, estuvo naturalmente condicionado por los resultados económicos que eran de desear en Occidente por ese concreto medio, y ello se debe, claro está, a las peculiaridades del orden social de Occidente. En consecuencia, cabe preguntarnos a qué factores de esas peculiaridades, ya que indudablemente todas no tenían la misma importancia. En primer término, podemos mencionar la condición racional del derecho y la administración, puesto que el capitalismo industrial moderno racional requiere tanto de los elementos técnicos de cálculo del trabajo como de un derecho previsible y una administración conducida por reglas clásicas. Sin ello, no deja de ser factible el capitalismo aventurero, comercial y especulador, así como toda clase de capitalismo político, si bien no hay posibilidades para la industria racional privada con capital fijo y cálculo seguro. Así pues, tan solo el Occidente ha brindado a la vida económica un derecho y una administración, dotándolos de esa actitud clásica técnico-jurídica. Por esta razón es necesario ahora preguntarse cuál es la causa de la existencia de dicho derecho. No cabe duda que en otras circunstancias los intereses capitalistas colaboraron a allanar el camino a la dominación de los juristas ilustrados en el derecho racional en el ámbito de la justicia y la administración. Sin embargo, no constituyeron en absoluto el único dominante o factor. Y en cualquier caso, este derecho no puede considerarse un producto de aquellos intereses. En esta evolución actuaron también otras fuerzas
y es interesante averiguar el por qué los intereses capitalistas no actuaron en el mismo sentido en China. Asimismo, no encausa el progreso en el plano científico, artístico, político o económico por la misma ruta de la racionalización que es atributo propio occidental. Aquí haremos una pausa, continuaremos con el próximo párrafo sobre el obvio, que es obvio en cada uno de estos casos. Se trata de un racionalismo específico.